¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva cápsula de historia. El día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama el tributo y la encomienda. Y de aquí se desprende también hablar de las mercedes reales y de las estancias. Bueno, pues este tema inicia a partir de que la conquista de México ya está hecha, ya se logró, y entonces comienzan a llegar a México más españoles a colonizar este territorio. ¿Por qué venían más españoles a América? Naturalmente, primero porque pues había sido conquistada, pero la razón más importante es porque el rey va a autorizar que españoles vengan a colonizar las tierras recién conquistadas, y los españoles que van a aceptar venir en su mayoría van a ser aquellas personas que van a tener la inquietud, las ganas de tener una mejor vida. Es decir, no va a venir gente echada a perder, no. Van a venir personas que quieren pues tener un mejor estatus social, que quieren lograr económicamente una mejoría, a semejanza como cuando en la actualidad alguna familia, por ejemplo, le ofrecen al padre de familia mudarse a otra ciudad, sea en el mismo país o fuera del país, en donde va a tener un trabajo mucho mejor, más pagado, etcétera. Y entonces la familia decide aceptar esa propuesta y se cambia en busca de una vida mejor. Es así que muchos españoles que se vienen a vivir acá, a poblar, van a venir en busca de una vida mejor. Y los primeros oficios que van a aparecer en la Nueva España, pues van a ser los de médico, carpintero, constructores, comerciantes, mineros, agricultores, ganaderos, etcétera, etcétera. Es decir, va a empezar a tomar forma una sociedad novohispana, creada, fundada por españoles naturales de la península ibérica. Con el paso de los años, con los descendientes de estos, pues van a irse formando lo que a la postre sería la nación mexicana. Bueno, pues cuando se funda esta colonia, había algo en España establecido económicamente, un impuesto llamado el quinto real. El quinto real consistía en que todas las cosas que fueran descubiertas y que fueran conquistadas a nivel mundial por los españoles, bueno, las ganancias de esa conquista o de esa nueva colonia que se tuviera, la quinta parte sería para el rey o para el reinado de España. Así, por ejemplo, si yo hubiera sido un soldado conquistador de esa época, yo conquistaba un territorio y estaba obligado a darle la quinta parte de mi ganancia al rey de España. O si yo era de los españoles que me venía a vivir a la Nueva España con permiso del rey y el rey me daba un territorio para trabajarlo, yo estaba obligado a darle la quinta parte de la ganancia al rey. O sea, yo ganaba como español si hubiera sido en esa época, y además el rey ganaba también la quinta parte. En ese sentido, cuando los españoles llegan ya a colonizar y a explotar las tierras de América, se va a crear una figura legal que se va a llamar encomienda. Esta encomienda, como su nombre lo dice, nace de la intención del rey de encomendarle a un español un territorio. Pero fíjate bien, la encomienda tenía dos funciones, porque a veces nada más nos enfocamos en una. La encomienda tenía dos funciones. La primera era explotar el territorio que el rey te estaba dando en encomienda, que lo explotaras económicamente, es decir, si había minas, que explotaras las minas, si era un lugar para poder producir ganado, que produjeras ganado, si era un lugar apropiado para la agricultura, que hicieras producir la tierra, etcétera, ¿sí? Es decir, la encomienda, el primer objetivo que tenía era que las tierras fueran productivas y que el español al que se le confiaban las hiciera producir. Y el objetivo número 2 de esta encomienda, muy importante, que no debemos de perder de vista, era evangelizar a los indígenas que vivían en ese territorio. De tal forma que cuando las encomiendas se fundan, pues te puedo decir, para que te des una idea, que las encomiendas van a ser como el antecedente en México de las haciendas.
las haciendas que van a tener su auge en la época de Porfirio Díaz, previo a la Revolución Mexicana. Bueno, todas esas haciendas van a tener su origen en las encomiendas en la época de la colonia. De tal forma que el encomendero, que era el español encargado de la encomienda, tenía a su cargo ese territorio, lo hacía producir, pero además evangelizaba a los indios. Esa obligación tenía. Por supuesto, podemos decir que habrá españoles que por su condición humana, como la de todos los seres humanos que habitamos en la tierra, tuvieron sus defectos, unos más que otros, y algunos no cumplieron a cabalidad con ese mandato del rey de evangelizar. Hay una ley, o hubo una ley que, en el caso de los alumnos de historia que vean esta cápsula, o de cualquiera que la vea y que quiera investigar, es muy interesante conocer las leyes de Indias. Las leyes de Indias que fueron inspiradas, que fueron promovidas desde la época de la reina Isabel la Católica, para proteger a los indios o indígenas naturales de este territorio americano, para tratarlos con la dignidad de personas que tienen o que tenían, porque ya murieron los de ese momento. Que hubo abusos, que históricamente se ha dicho muchas cosas, que hay crónicas de diferentes personajes de la época que denuncian abusos contra los indígenas, sí los hubo, pero por debilidad de las personas que vinieron a colonizar, no por mandato o por permisividad del reinado español, porque al revés, el reinado español protegía los derechos de los indígenas, como lo vamos a ver más adelante, que no es el tema de esta cápsula. Entonces la encomienda, eso es lo que fue, una figura legal a través de la cual el rey responsabilizaba a un español de un territorio para que lo hiciera producir, y además para que evangelizara a los indígenas que estaban en esa región viviendo. Había otra figura legal también, que en este caso era una merced real. Una merced es como un favor. Entonces las mercedes reales también se refieren a cuando el rey te obsequiaba en esa época, fíjate, te obsequiaba, te regalaba un territorio. Porque cuando la conquista se realiza en América, ¿quién es el dueño de este territorio? Pues el rey de España. Porque los conquistadores y después los colonizadores vienen a nombre del rey de España, no es a nombre personal. Entonces, legalmente la conquista hacía propietario del territorio a el rey de España. Bueno, la merced real consistía en una especie de regalo que el rey daba a los españoles acá en América, y que esa merced real o ese territorio que te regalaban, pues se venía a convertir después en una encomienda, ¿verdad? La merced real era el regalo de tierras, y una vez que lo ejercías se convertía en encomienda, o sea, obligado a hacerlo producir el territorio y a evangelizar a los indios de esa región. Pero luego también existió otra figura llamada estancias. Las estancias va a ser como la figura legal primaria de las actuales haciendas, o de las haciendas que tuvieron su auge en la época de Porfirio Díaz. Pero las haciendas eran los territorios que los españoles consideraban abandonados, solos, que no producían riqueza. ¿Cómo puedes entender esto? Seguramente si tú vives en la ciudad, te darás cuenta que de repente vas por las calles y te encuentras con un terreno baldío, un terreno solo, que puede estar incluso bardeado, pero está solo. Bueno, para que me entiendas, las estancias eran como esos baldíos de la actualidad. Eran terrenos solos, que sí tenían propietario, pero que estaban solos, que no producían, que no había ganadería, que no había agricultura, si había minas no se explotaban, etcétera, etcétera. Estaban como abandonados. El español los veía y entonces se los apropiaba para hacerlos producir. O sea, él se justificaba ante los propietarios, que eran los indígenas, y ante los demás que lo pudieran ver y le pudieran objetar, en que estaba quedándose con ellos para hacerlos producir para el rey de España y lógicamente también para él. Esas eran las estancias. Con el paso de los años, las estancias se van a convertir en lo que te dije, en baldíos. De hecho, durante los siguientes años, ya en el México independiente, en varias ocasiones se van a promulgar leyes para regular el uso y la existencia de baldíos, ¿sí?
incluso ya en la época hasta de Porfirio Díaz se va a tratar de regular ese asunto de los terrenos baldíos. Bueno, entonces este es el asunto de las mercedes reales, de las encomiendas y de las estancias. Un último concepto que es importante conocer es el tributo. A ver, siempre hemos dicho, es que en América los indígenas y los pobladores, pero sobre todo se victimiza a los indígenas, pagaban mucho tributo a los colonizadores españoles. Bueno, en primer lugar quiero decirte que el pago de tributo ha sido tan antiguo como la humanidad. Desde que el hombre se empezó a enfrentar con otros pueblos para dominarlos, y cuando los ha subyugado, cuando los ha controlado, les ha establecido obligatoriamente el pago de tributo. Incluso aquí en América, antes de que los españoles llegaran, se pagaba tributo los pueblos indígenas a la nación más poderosa o a la cultura o pueblo más poderoso que existiera en América. Previo a la conquista de México, el imperio más poderoso en Mesoamérica era el imperio mexica, o también conocidos como las aztecas, y se les pagaba tributo. Aún hoy, tristemente, pagamos tributo a nuestro gobierno nacional. Pagamos impuestos aun cuando no queramos. Pagamos tributo, pagamos impuesto por la ropa que usamos, por la comida que comemos, por el trabajo que ejercemos, por muchas cosas que a veces tú como alumno tal vez de primaria, secundaria o prepa a veces no te das cuenta, pero que tus papás que ya trabajan, pues hasta por trabajar hay que pagar tributo, hay que pagar pues un impuesto. Entonces el tributo siempre ha existido. ¿Qué es lo que va a pasar con las colonias españolas? Pues que le van a pagar un tributo al rey de España. Y este tributo, como te dije, va a ser el quinto real que los españoles encomenderos tienen que pagarle al rey. Es decir, los indígenas no le pagaban el tributo al rey directamente. Los que pagaban eran los españoles encomenderos, ¿de acuerdo? Vamos a ver posteriormente que con el paso del tiempo los españoles también se hicieron mañosos, y entonces como nunca un rey de España vino a América, después, y aparte aprovechándose de la buena voluntad, de la confianza que la dinastía Habsburgo le daba a los colonizadores españoles en América, empezaron a abusar de esa confianza y entonces empezaron a dejar de pagar el quinto real, argumentando, por ejemplo, que hubo malas cosechas, que las minas se inundaron y se derrumbaron y estaban trabajando para volverlas a tener listas para la explotación de los minerales, a problemas meteorológicos, o sea, muchas cosas que empezaron a argumentar, a informarle al rey vía carta y barco, porque así es como se comunicaban, y el rey de buena voluntad lo creía, decía, pues pobrecitos, qué bueno que no me manden el quinto real completo para que puedan ellos arreglar la mina, para que puedan ellos volver a cultivar, para que puedan ellos rehacer la ganadería, etcétera, etcétera. Eso va a ser con la dinastía de los Habsburgo. Ya después veremos qué pasa con esa dinastía y cuando llega la nueva dinastía de los Borbones. Bueno, pues espero que esta cápsula te haya sido de utilidad, que conozcas un poco más del aspecto económico en la época de la colonia española en América. No te olvides de compartirla, de hacerme tus comentarios si los crees pertinentes, comentarios que te puedan dar mayor aprendizaje. Y por supuesto también se vale que mis colegas maestros de historia puedan hacer aportaciones en los comentarios de este video que sirvan para enriquecer el conocimiento de alumnos y maestros. Muchas gracias y nos vemos pronto en una nueva cápsula de historia. Hasta pronto.